Ser podcast. Imagina abrir una mochila y encontrar una botella de agua, unos ibuprofenos, crema solar, algo de frutos secos como unas nueces o unas almendras y una bolsa de ladrillos. De los rojos, los de chucherías y con azúcar por encima. Podrías pensar que pertenece, no sé, a un excursionista, por ejemplo. Pero no, casi. Es la de una diputada en el Congreso, la representante de En Comú Podem, Aina Vidal, durante la campaña electoral. La suya es una vida a caballo entre dos ciudades, Madrid y Barcelona, con horarios caóticos, muchas horas de AVE y también de oficina, en su caso el hemiciclo, donde, por cierto, comer de menú ya no es tan baratísimo como antes. Y si las cosas le salen bien, ya sabemos cuál es su celebración ideal para una victoria electoral. Y sí, sería en un bar de tapas con mucha cerveza. En este episodio, Ángela Quintas descubre cómo come una diputada en el Congreso. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy tenemos con nosotros a Aina Vidal, que es una política española, diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados desde 2016. Y la hemos invitado a este programa para que nos cuente cómo come. Entonces, es una pregunta así como muy amplia, pero yo creo que vamos a empezar desde el principio, ¿vale? A mí me interesa mucho cómo come alguien que es diputada por Barcelona, pero que se tiene que desplazar a Madrid cada cierto tiempo. No sé, cuéntanos, ¿cómo funciona esto? A mí me gusta mucho comer. Empezamos por ahí. Buena idea. Me gusta mucho comer. Y depende del momento. Yo intento cuidarme habitualmente, pero es cierto que ahora, por ejemplo, que estamos de campaña electoral y que vamos para arriba y para abajo de forma pues bastante loca, es muy difícil mantener una alimentación, ya no digo saludable, simplemente normal. Vale. Ahora es muy complicado. Y ahora, pues desgraciadamente, me abundan pues muchos bocadillos, muchos sándwiches y hago lo que puedo. Y me imagino que también comidas, ¿no? Con gente en las que hay que agasajar un poco a esa persona, ¿no? También incluimos eso. ¿O suelen ser más comidas como de trabajo? Más comidas de trabajo, más bien, sí. En mi caso, más comidas de trabajo, sí. Con el equipo, pero eso ya sería comer bien, porque eso es comer dentro del Congreso, con lo cual ya es una dieta más normal. Eso es mejor. ¿Y cuántos días en semana pasas en Madrid? ¿Cuántos días estás en Barcelona? Vamos a quitar la campaña, sino cuando estamos en una época más o menos tranquila. En una época tranquila, normalmente de lunes a martes llego a Madrid y me voy los jueves, más o menos. ¿Y aquí en Madrid estás en un hotel, estás en una casa? ¿Tienes posibilidad de cocinar? No, que va. No. Algunas veces, cuando veo que son semanas más largas, intento coger algún tipo de apartamento que tenga algo de cocina para poder estar mejor, pero normalmente estoy en pensiones y hago lo que puedo. Entonces, pues quedas a comer con un amigo o haces lo que puedes, pero... ¿Te parece si abrimos ya el melón de la comida en el Congreso de los Diputados, si no lo quitamos? Dale. Hablamos de esto. ¿Sabes que se hizo viral cuando de repente se descubrió que se podía comer por el menú por 4,50 €, que sé que eso ya no es así, pero durante un tiempo fue así. Ahora ya esto ha cambiado, ¿no? Me parece que ahora está en 12 con algo el menú, ¿puede ser? Yo creo que está en 8 con algo, pero es verdad que yo normalmente me cojo como medio, entonces no te sabría decir, pero yo creo que está en 8 con algo, o eso al menos es lo que pago yo. Vale. Claro, cuando de repente los ciudadanos se dieron cuenta que se podía comer por 4,50, que había un primero, un segundo, un postre, claro, por 4,50 hoy en día es que te sale casi más barato ir a comer al Congreso que hacerte tú la comida en casa. Bueno, es decir, hay grandes empresas, por ejemplo, que también hacen este tipo de acuerdos con sus trabajadores y la cantina les sale pues a 2,50 € o a 3. Es verdad que estas grandes empresas poco a poco han ido como desapareciendo, ¿no? Y cada vez es menos frecuente que en tu puesto de trabajo te ofrezcan la posibilidad de comer sano y comer a un precio razonable. Yo creo que esto era así en el Congreso hasta ahora y lo sigue siendo, y es un menú razonable, no estamos hablando de nada muy extravagante. Pantagruélico, ¿no? No, para nada, es decir, es comida normal, que además yo creo que se le ocurran mucho porque te ponen cada uno de los platos pues qué tipo de calorías lleva, si son vegetarianos, cuál sería recomendable o no. Bueno, yo creo que han detectado que no comemos muy bien los diputados. Y han dicho, bueno, vamos a cuidarlo por lo menos que esa Sí. parte esté bien. Y hay cocina dentro, no es un catering que viene, ¿no? No, es cocina del Congreso. Cocina. Bueno, ¿qué pasó Sí. en el confinamiento? Porque a mí me chivaron que en el confinamiento la cosa se complicó mucho. Es verdad que no veníais todo el tiempo, en principio era un porcentaje pequeño de diputados los que venían, pero de repente tuvisteis que empezar a desplazaros a Madrid y claro, estaba todo cerrado y ahí, ¿qué hacíamos?
Claro, en el confinamiento yo estaba pasando por el tratamiento del cáncer y entonces pues tenía que venir con mucho cuidado y venía muchas veces pues con la comida preparada de casa, porque no podía comer cualquier cosa, y tampoco me daba especial seguridad cualquier espacio donde hubieran más de 2 personas juntas. Claro. Y entonces pues me puse un poco una burbuja, pero porque en mi caso era necesario. Y en el resto de los casos se contrató un catering, ¿no? Un catering Creo que exterior sí. para que se les pudiera dar de desayunar, de comer y de cenar. A Creo veces que porque sí. tenían que hacer noche y es que era muy difícil. Era imposible porque estaba todo cerrado. Y eran muy poquitos además, porque no se hizo como un acuerdo con los grupos, por lo cual solo venían los portavoces y un par más. O sea, no realmente era muy poca gente, no eran los 350 Claro, que no, solemos ser, ni porque muchísimo dar menos. de comer a 350 desayuno, comida y cena era muy complicado. Claro. ¿Alguien se lleva tupper al congreso? ¿Tú has Sí. visto alguno ahí con el tupper? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis algún sitio para poder calentarlo? Sí, ¿También? tenemos microondas, tenemos también en los grupos, sí, hay neveras, microondas, esto un poco como cada cual lo que quiera hacer, pero sí, Pero tienes sí que posibilidad. yo pensé, con el precio de este menú, nadie se va a llevar tupper. Al contrario, mucha gente lo que hace son platos que son grandes, entonces no todo el mundo hace primero y segundo. Vale. Entonces mucha gente se lleva el segundo para Se cenar lo guarda a casa, para por cenar ejemplo. a casa. Ah, eso es una buena idea. Sí. Tú cuando vienes aquí a Madrid, ahora te traes algo de comida o sueles tener en la nevera, por ejemplo, yogures. Imagínate que cogemos una semana de estas de apartamento, ¿vale? Sueles tener en la nevera una compra mínima que tenga yogures o que tenga cosas así básicas o para hacer un desayuno. No suelo porque en realidad no es nunca el mismo apartamento, por lo tanto Claro, no puedo tener. acumular. Y eso es un problema. Pero yogures no habría seguro. A mí los lácticos no te sientan bien. En todo caso, lo que seguro que ir a buscar sería una ensalada, que es lo que más echo de menos cuando estoy aquí en Madrid. Antes nos has comentado que cuando estabas en la pandemia, estabas tú pasando por un proceso de cáncer. Ahí, ¿este proceso por el que has pasado ha hecho que tú cambies tu manera de comer, tu manera de alimentarte? Sí, totalmente. Es decir, primero porque busqué información y efectivamente hay alimentos que ayudan más o menos, no solo a desinflamar, por ejemplo, determinadas zonas, sino también incluso que contribuyen o pueden contribuir a que las células cancerígenas se multipliquen, por decirlo así. Te refieres a los azúcares, ¿no? Me refiero a los azúcares o me refiero a la carne también. Es decir, hay poca información sobre todo esto. No sé si a ti tu oncólogo te dio una información concreta, pero normalmente se suele decir dieta mediterránea. Bueno, ¿no? Un poco. Poca, yo creo que están empezando. Los hospitales son conscientes que la alimentación en cualquier enfermedad tiene juega un papel muy importante. Un papel importantísimo y especialmente los procesos de cáncer o de enfermedades autoinmunes, es muy importante realmente lo que comes o lo que no comes también, ¿no? Claro. Y ahí yo me busqué un poco la vida, porque es cierto que hacen lo que pueden desde la pública, pero aún yo creo que le queda mucho recorrido para trabajar en este aspecto. A mí me parece que es una pata muy importante. Es cierto que tú no vas a curar un cáncer solamente con la alimentación, evidentemente no, eso que quede muy claro, pero sí que es cierto que complementario. Claro, es totalmente complementario y que te va a ayudar a llegar a las siguientes sesiones de quimio fuerte. Exacto. Con unas analíticas perfectas para que no tengas que ir espaciando estas Exacto, sesiones. te ayudan a aguantar el tratamiento. Es decir, no tiene nada que ver en términos de cura, pero sí es complementario para que tú puedas resistir y aguantes mejor y no caigas enfermo, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Yo sí que lo noté realmente. Del tipo de alimentación, prácticamente estuve haciendo una dieta macrobiótica y lo cierto es que creo que me ayudó a aguantar mejor el tratamiento. Sí. ¿Y antes comías muy mal? O sea, no. ¿Realmente has hecho un cambio radical? O sea, ¿qué has aprendido con todo esto? No, seguramente como muchísimos menos azúcares que antes, como muchos menos procesados que antes y como muchísima menos carne que antes. Pero por el resto, en realidad, a mí siempre me ha gustado comer y siempre he sido muy militante en la dieta mediterránea. Así que en eso no he cambiado tanto en realidad. A mí me gusta la verdura, me gusta la fruta, me gusta todo. Así que no he cambiado tanto. Solo que he reducido... Lo has adaptado, ¿no? Un poco a la circunstancia en la que estás ahora. Y tienes pensado seguir manteniéndolo. Absolutamente. Por lo que veo, sí. Los mantienes totalmente. Y a la gente de tu entorno, ¿le has intentado transmitir todo esto que tú has aprendido también o eres un poco laxa en ese sentido? No, soy laxa, es decir, soy comprensiva, es decir, creo que la gente tiene que poder comer lo que quiera, pero creo que podemos estar informados también. Hay muchas cosas que hacemos y que sabemos que son nocivas. Vivir en una ciudad no es lo más recomendable para la salud, por ejemplo. Fumar no es lo más inteligente tampoco. Hace mucho tiempo que lo sabemos y aún así, muchas seguimos haciendo las dos cosas, ¿no? Pues con la comida exactamente igual. Y yo no creo que tengamos
que ir a vetar a nadie, sino a tener pues, más información sobre qué comemos y cuáles son las cuestiones que van ligadas a cada uno de los alimentos, y que no tiene que ver solo con salud. Yo creo que tiene que ver también pues, con fomentar el comercio de barrio, por ejemplo, o con entender pues, que consumir las verduras de temporada o demás, pues no solo es una cuestión estética, sino es que tiene que ver con esto, ¿no? Con el comercio local, con agricultores cercanos. Volver a cocinar, ¿no? Entrar También, en la cocina. Y cuando estás en Barcelona, sí que cocinas todos los días. ¿Cómo haces ahí? ¿Te organizas un poco mejor? Me organizo mucho mejor en Barcelona, sí. Sí. ¿Preparas, tienes comida preparada en la nevera? ¿Haces un poco esta palabra que está tan de moda, el batch cooking, ¿no? Que es lo de cocinar una vez al día, una vez a la semana, y tener la nevera cosas preparadas para que luego te resulte más fácil comer? Hago las dos cosas, en el sentido de, yo sé que hay veces que no voy a tener que no energía, te da la vida, que no puedes. Y que si es por mí, voy a llegar y me voy a poner una pizza en el congelador, y eso no puede ser. Ya está, no pasa nada. A veces se hace, pero no es plan hacerlo cada día. Entonces ya preveo, y tengo algunos sitios donde hacen comida casera. Comida para llevar, ¿no? Comida casera para llevar. Y me lo preparo, y entonces es cuando como mejor, en realidad. Pero o así, o cuando me cocina mi compañero, que también. Que eso también está muy bien. Pero entonces en la nevera no tienes así como algo básico, ¿no? En plan verduras asadas que siempre están ahí. A veces lo hago, pero no suelo tener tiempo para ello. Pero cuando voy más tranquila sí que lo hago, proceso. Me dedico el fin de semana a procesar comida. O sea, un batch cooking, hacerme un par de cremas de lo que sea, vale. A tener un poquito de verduras, y me gustan mucho las lentejas, por ejemplo, y suelo tener siempre algún recursillo por ahí. ¿Sabes que las lentejas se pueden congelar muy bien si no llevan patata? Mira, esto no lo sabía. Sí, cuando tú congelas una legumbre que contiene patata, luego al descongelarla no queda igual. Entonces, Pues no si quieres congelar una legumbre, lentejas, tal, siempre mejor que sea sin patata, porque luego a la hora de descongelar te va a descongelar mucho mejor. Pues mira, me lo apunto. ¿Y tú eres de las que vas a la compra con lista o sin lista? Sin lista habitualmente, pero ahí estás me arriesgando, la hago. ¿eh? Sí, ahí estás arriesgando. Me la hago mentalmente, pero porque lo tengo como muy... me gusta mucho el mercado. Vale. Y cuando puedo ir, que no es siempre, pero cuando puedo ir al mercado, tengo como muy claro las paradas a las que voy y los alimentos que me llevo, y a partir de ahí pues ya voy haciendo de más y de menos. Pero genial. Sí. ¿Y planificas, por ejemplo, si he comido esto, voy a intentar que la cena, o eso ya es muy rebuscado? Si estoy tranquila, sí. Si estoy tranquila, intento que haya un cierto equilibrio entre legumbres, verduras, Realmente fibra. Disfrutas cocinando y disfrutas comiendo. A mí, más comiendo incluso que cocinando, pero cocinando también me gusta, sí. Qué bien. Sí. Y ahora que entramos en campaña, y esto me imagino, bueno, que será una vorágine, ¿no? Bocadillos, lo que... Es un problema. ¿Sí? Es un problema porque, no solo porque me gusta comer, pero además yo tengo detectado que me afecta a mi salud mental, por decirlo así. Cuando no como bien, cuando voy a prisas, a ti y a todo el mundo, o cuando como alguna cosa que en realidad no me termina de gustar, me afecta. Entonces, es un tema importante. Entonces, intento como puedo más o menos sobrellevarlo, pero es problemático si comer mal durante la campaña. Y en momentos de estrés, ¿hacia dónde te vas? ¿Hacia el dulce, hacia el salado? Salado siempre. Siempre salado. No soy mucho de dulce, por suerte. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, vamos a poner que estamos en campaña. Tenemos un acto por la mañana, un acto por la tarde, se nos ha ido la hora, toca bocata y café, no café, intento ahí para aguantar, ¿o cómo hacemos con eso? Soy poco de café, entonces estoy entre 1, máximo 2, siempre descafeinados, porque no me sienta bien a la barriga. Y con eso voy tirando más o menos. Porque yo creo que es más la olor del café, sí que la necesito para levantarme. Sí, el olor del café sí lo necesito por la mañana. Pero no soy, antes sí, ahora no soy nada café adicta, por decirlo así, ¿no? ¿Y si te toca madrugón? ¿Eres de las que no sales de casa sin haber desayunado? ¿O dices, bueno, yo me echo a las calles y ya veré lo que pillo? Mira, este es un conflicto brutal en mi casa, porque yo no soy de desayunar en casa. A mí me gusta desayunar en el bar. Pero en el bar es difícil desayunar. Ahora me dirás que desayunas, pero está complicada la cosa. No, un bocadillo, un zumo de naranja, un agua y el café. ¿Sueles tomar siempre zumo de naranja? ¿Sabes que me gusta? Solo te digo un pequeño detalle. La fruta siempre es mejor comerla entera que no en zumo. Porque cuando tomamos la fruta en zumo, los azúcares están libres y van a pasar de golpe a tu torrente sanguíneo, y además es que nunca te tomarías tantas naranjas como hay en un zumo. Entonces,
Un consejo, ¿eh? Esto ya es un consejo mío. Siempre Coge mucho la naranja. mejor que cojas la naranja y que te la tomes para que no sean esos azúcares no estén libres. Mira, te haré caso. Entonces me has dicho zumo de naranja y luego algo que lleve algo de proteína. ¿Le pones un poco de proteína al A desayuno? veces sí, depende, no, depende del día. A veces sí, a veces hago de fuet, pero pocas veces. Ujú. Y luego a Sí. mitad de mañana tienes un poco de sueño, de bajón o No suelo. tu actividad está tan a tope que No. te permite. De hecho, hago una cosa terrible, que es que muchas veces aquí en Madrid, en Barcelona no me pasa jamás, pero aquí en Madrid sí, me olvido de comer Al mediodía. al mediodía. ¿Se te olvida? Se me olvida completamente. Se me pasa la hora y cuando se me ha pasado la hora, mi cuerpo se olvida, entonces ya no tengo hambre y a las 5 o 6 de la tarde, entonces pues me convierto en un gremlin hambriento. Que necesito comer sí o sí. Entonces, sí. Mira, hay dos hormonas que son la leptina y la grelina. Una es la que nos dice come y otra es la que te dice para. Entonces, a lo mejor la que te dice come la tienes ahí totalmente, ¿no? Aparcada. Es posible, pero solo me pasa aquí, ¿eh? Solo. Yo creo que es porque vas Pero porque haciendo, estás haciendo cosas, ¿no? te lías de una cosa a la otra, no te das cuenta, no te va bien parar en ese momento. Y en no ese me doy momento no cuenta. tienes, por ejemplo, dolor de cabeza o sensación un poco de... O sea, como que físicamente necesitas... O puedes alargarlo. O sea, Puedo tienes alargarlo. capacidad para poder alargarlo. Me doy cuenta que me he olvidado de comer cuando empiezo a tener dolor de cabeza o lo que sea. Ujú. Pero entonces ya son las 5 de la tarde. Y si has tenido un día, por ejemplo, no sé, lo que hablábamos, ¿no? En campaña, que he comido mal, llega la hora de la cena y me tomo una señora cena o digo, bueno, no, porque me voy a ir a la cama dentro de poco. ¿Cómo haces ahí? No me sale. Es decir, si vas muy cansado y has estado haciendo 2, 3 actos al día, cuando llegas a casa, Ujú. yo al menos me tumbo en el sofá y lo único que me apetece es o una crema o una ensalada. Poco más. Poquísimo Y cuando más. vais a actos así, no sé, a un pueblo o algo así, ¿os suelen regalar comidas típicas, ¿no? De allí, dulces o Pocas o algo veces. así? Yo creo que ha cambiado bastante Sí. esto. Pocas veces te regalan. Algunas sí, ¿eh? En algún sitio pues que tienen un dulce muy concreto. especial. En algunos sí, pero habitualmente no nos suelen hacer regalos y a mí me parece bien. Bueno, o me refiero no Mm. regalos, sino la idea de vamos a probar esto que tenemos Eso aquí sí. típico. Es a lo que me refiero. O sea, no regalo para que tú te la lleves a casa, sino pero que a veces a lo mejor me imagino que te sentirás un poco no obligada, ¿no? Pero que lo tendrás ahí como, oye, esto es lo típico de esta No, zona, y te vamos a apetece. probarlo, ¿no? Y ya que estás allí, pues dices, hombre, pues vamos Voy a a comer a tal probarlo. sitio Vale. o vamos a comer de esto. Sí, sí. ¿Y sueles llevar algo como de rescate? En plan, por si acaso unas nueces en el bolsillo. En campaña sí. En campaña. ¿Y qué suele ser ese rescate? Nueces. Nueces casi siempre. Almendras suelo llevar siempre, sí. Ujú. Y si no, estás en campaña, no sueles tener... No. Pero Hay en campaña un- sí, en voy campaña como, parezco... ¿Qué llevas en esa mochila? Uy, llevo de todo. Llevo crema solar, llevo agua, llevo ibuprofenos. Claro, no te puede, de repente te puede doler todo. Claro, todo tipo de libretas. Te parece que vas a la guerra casi, como sí, si... sí. Y sí, de sí. comer nueces y... Nueces y- suelo llevar, y sí. agua. ¿Y beber solo agua, no alcohol, en ningún momento? He reducido mucho el consumo de alcohol. Ujú. Y yo creo que además el hecho de que ahora mismo haya muchísimas cervezas sin alcohol, que hayan mejorado su calidad y que Ujú. estén realmente buenas, Sí, que no a parece mí me que ha te estás ayudado tomando mucho. algo que dices, ¿esto qué es? Claro, antes era como un poco de agua sucia y ahora pues saben a cerveza, están bien. Vale. Entonces Y optarías por una cerveza sin alcohol. optarías probablemente por una cerveza, sí. O por una clara, por una cerveza sin alcohol y muy probablemente agua. Vale. Una pregunta. Cuando vienes a Madrid, me imagino que vendrás en AVE, ¿Mm? ¿vale? ¿Desayunas en la cafetería del AVE? Sí. Pues ahí sí que lo tienes difícil. Bueno, no, hago bocadillo. Bocadillo. Con Mm. un café o algo así. Alguna vez el cuerpo me pide donut, alguna vez. Vale. Pero esto será una vez cada 3 meses o cada 6. Claro, porque tienes la suerte, has dicho que no te apetecía, No me te suelen- apetecía comer dulce. No. ¿Y alguna vez has hecho lo que me decías antes de me como solamente el primer plato y el segundo plato, cuando estamos hablando de comer en el Congreso, me como el primer plato y el segundo plato me lo llevo? Porque sería muy divertido ver a todos los diputados saliendo con su plato preparado para cenar por la noche. Yo no, porque no tengo dónde ponerlo. bueno. Es decir, como no tengo casa en Madrid, pues no, ¿qué hago? O sea, no, ¿encima de qué? De la cama, del hotel, es extraño. Lo he hecho durante el COVID, muchas veces aquello que terminas comiendo sushi encima de la cama o como puedas, pero intento que no. Y cuando estás aquí en Madrid, ¿sueles pedir comida para que te traigan
Ahora no, antes sí. Es ¿Y qué decir, tipo de comida pedías ahí? siempre sushi, porque Siempre hamburguesas y esto para comer no... Pues al final cuando pides suele ser siempre lo mismo, o hamburguesa, o pizza, o sushi, ¿no? Y para cenar, a mí hamburguesa y pizza... Como que luego sabes que no vas a dormir bien o que Claro. no vas a descansar de manera correcta. Claro, entonces siempre opto por oriental. En la época en la que estuviste enferma, ¿te llamaba la atención la comida de los hospitales? Bueno, mira, es menos terrible de lo que la gente cuenta. No sé yo qué decirte, ¿eh? Que yo he estado hace poco y 3 días y 3 días tortilla. ¿Ah, sí? Sí, tengo que decirte que sí. Bueno, yo me lo esperaba como peor. Es verdad que tienen una asignatura pendiente con la alimentación. Pero muy pendiente. Muy pendiente, sí. No solo en la comida que te suministran, sino también en el asesoramiento que te dan, que es cercano a nulo. Lo están intentando mejorar, o al menos mi experiencia en Barcelona es que de los últimos 3 años han mejorado esto y empiezan a haber profesionales o sea, ¿tú has visto de un la cambio alimentación. realmente Sí. desde el Sí. principio hasta ahora? Sí, al principio preguntabas por ello y te costaba encontrar algún profesional del propio hospital que te pudiera dar una indicación, y ahora yo veo, por ejemplo, que hacen charlas al respecto, ¿no? Entonces, pues poco a poco... Claro, pero yo me refiero a la propia comida cuando tú estás ingresado. Es decir, que a lo mejor para merendar te traen unas galletas con un zumo y dices, ¿y esto cómo lo gestiono? Sí. O para desayunar eso es un así. colacao con galletas. Eso es así. Sí, que eso yo es creo que así. deberíamos de cuidarlo bastante más. Lo tendríamos que cuidar mucho más. Pero porque lo que hablábamos claro, antes, la comida es muy importante para la recuperación muchísimo. de una persona que está enferma. Exacto. Y no solo yo creo en los hospitales, sino también en las escuelas, que yo creo que probablemente van más avanzadas algunas escuelas que muchos hospitales en eso. Yo creo que sí, porque cuando yo que tengo niños pequeños, cuando te viene el menú escolar, ves que es verdad que a veces los pescados que hay no hay lubina ni cosas de esas, también es que están muy ajustados, pero sí que intentan más o menos jugar. Y luego es verdad que te viene abajo, o sea, como que está supervisado por un nutricionista y te viene abajo las calorías. Sí. Incluso ya hay algunos que te pueden incluso sugerir la cena, que esto también lo he visto yo en el menú escolar. Es decir, te dicen el menú del mediodía y te dicen, como ha comido tanto, te sugerimos que coma lo que sea. Eso es una buena acción. Sí, yo creo que hay una gran diferencia entre los colegios. Sí, porque además las AFAS yo creo que han jugado un papel muy, muy interesante y los padres están participando, por decirlo así, en muchos casos de la elaboración del propio menú. Y eso hace que sean más conscientes y que también puedan dictar sobre determinados alimentos, decir, bueno, pues yo no quiero que mi hijo coma esto o lo demás, que en algunos casos yo creo que es importante. Eso sí, los hospitales tienen muchísimo que mejorar. Yo creo que sí. Yo lo que no sé, me planteo, habrá que investigar si de repente alguien que sea vegano... No puede. ¿Cómo lo hacen en un hospital? Tienen opción vegetariana. Sí, pero opción vegana... Difícil. Yo creo que seguro no. que tienes que ir jugando a apartar cosas. Seguro que tienes que jugar a apartar. Claro, pero fíjate, si estás en un hospital que se supone que tienes que comer súper bien para recuperarte y empiezas a quitar cosas, posiblemente de proteína vayas súper justo y poco más. Pues eso lo vamos a investigar. A mí eso me pasó. Yo iba muy justa de proteína, pero porque... Ostras, es un aprendizaje esto de la alimentación. Claro. Y tú crees que sabes comer, pero en realidad tener en la cabeza las proporciones de lo que realmente tu cuerpo necesita y las combinaciones... A mí no me lo han explicado nunca. Y claro. Hasta que no lo necesité, entre comillas, pues no tuve que buscarlo y no tuve ninguna información previa al respecto, ¿no? Yo pensaba que veníamos del país con una dieta mejor, ¿no? Que hay mejor que la dieta mediterránea. Y resulta que no, que cometemos muchísimos errores, claro. Que tenemos muchos déficits. Yo creo que lo genial de nuestra dieta es que tenemos a nuestro alcance unos alimentos que son maravillosos, unas materias primas que son maravillosas, pero es verdad que no está de más que nos ayuden a combinarlas. Claro. Porque si no, están ahí, pero tenemos que aprender a combinarlas. Claro. Y ya para terminar, ¿cómo celebrarías un buen resultado electoral? Pues ahí sí que me saltaría toda la dieta. ¿Y qué tomarías? ¿Qué tomarías ahí? Hombre, para empezar, sin duda una cerveza con alcohol. Vale, ya no quiero una sin alcohol ni nada parecido. Hombre, claro, ya puestos a celebrar. Y así en este contexto, pues supongo que iríamos a un sitio de tapas para poder comer todos y lo que cayera. No te irías al dulce, veo que no, ¿eh? No consigo llevarte al dulce nunca.
No, Nada, cero. No, el dulce a mí no. No le tengo nada en contra, ¿eh? Si no, que no te llama y ya está. Si me lo pones me lo voy a comer o no sé, depende. No me mata. Bueno, lo celebrarías con una cerveza. Mira, y unas buenas tapas. Las chuches sí me gustan. Perdón. Sí, te lo prometo. Hablemos de esto. Te lo prometo, sí. Pero de toda la vida además. Como más ácidas, a mí me gusta mucho el ácido. Vale. Incluso las verduras me gustan muy, muy verdes. Me gusta mucho el ácido. Y eso sí me gusta. Los ladrillos, por ejemplo. Vale. ¿Pero te gusta la chuche por sí. la sensación del picoteo o porque te gusta el sabor? Me gusta el sabor, me encanta. Pues yo creo que con esto ya podemos dejarlo. Pero lo tengo como muy apartadito, pero sí. Mira, eso sí me gusta del dulce. ¿Sabes que puedes hacer chuches en casa? Con gelatina. ¿Sabes? Cogiendo gelatina y haciéndola un poco más concentrada y luego rellenando moldes. Puedes hacer chuches que sean más naturales. Puedo intentarlo. Gracias, Aina, por esta conversación tan divertida. Yo creo que hemos sacado cosas buenas. Seguro que sí. Siempre es interesante. Yo aprendí mucho estudiando sobre alimentación y creo que es muy importante que la gente tome conciencia de lo que comemos y de qué efectos tiene. Sobre cada uno de nosotros. Claro. Muchas gracias. A vosotras. Seguramente el 90% de quienes nos escuchan no sean diputados del Congreso ni estén ahora en campaña electoral. Pero sí puede que vivan a caballo entre dos ciudades, tengan jornadas larguísimas fuera de casa o coman siempre de menú en alguna cafetería. De la conversación con Aina Vidal hemos sacado algunas conclusiones interesantes. Aquí van 2 tips. El primero, si a diario tienes que comer de menú, intenta siempre que no falte la proteína, ya sea de origen animal o de origen vegetal, que al menos el 40 o el 50% del plato esté compuesto por una proteína. Evita los fritos y las salsas, que te harán sentirte como muy pesado a lo largo del día. Y si te preparas una mochila casi como si fueras a la guerra, como la que llevaba Aina en campaña, te sugiero que metas en ella una fruta que sea fácil de comer, bien porque puedas comer entera como es una manzana o una pera, o que sea fácil de pelar como es un plátano, que no te olvides de los frutos secos. Acordaros, los frutos secos siempre tienen que ser crudos, nunca fritos, porque entonces estamos añadiendo calorías que no tienen mucho sentido. ¿Cómo comes? Nos escuchamos en el próximo episodio. Con Ángela Quintas. Cadena SER. La radio.